Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos al canal. Para quien no me conozca, Fernando Orozco, especialista en comercio internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han pedido sobre todo los estudiantes y es en qué áreas o en qué puestos se pueden desempeñar las personas que estudian negocios o comercio internacional. Así que, si no te has suscrito al canal, te lo pido que lo hagas porque vienen temas muy interesantes. Sin más preámbulos, vamos por allá. La manera en que estructuré las áreas laborales o los puestos de empleo fue de lo más común o más conocido, pasando hacia otras áreas o puestos que no son normalmente considerados por todas las personas. Y vamos a dar muy brevemente una pequeña descripción de ese tipo de puestos y qué habilidades o qué conocimientos más o menos debes de manejar. Así que iniciamos con el primero. La primera opción laboral es la más común y la más lógica y son las empresas. ¿Qué tipo de empresas? Cualquier tipo de empresa manufacturera, de transformación, comercializadora, etcétera, en donde tenga que ver un movimiento internacional de mercancías. Normalmente estas empresas tienen áreas de tráfico, de logística, de comercio exterior, de comercio internacional, importaciones, exportaciones. Le llaman diferente, cada empresa pone un nombre diferente a su área, pero en resumen es la encargada de hacer el movimiento internacional de mercancías. ¿Qué tipo de habilidades? Bueno, pues tenemos ahí, por ejemplo, lo que es trabajo en equipo y lo que es la cuestión de conocimientos para importar, exportar. Hay algunas otras áreas subyacentes en las que también te puedes desempeñar, como podrían ser, por ejemplo, compras internacionales, ventas internacionales, algunas áreas de finanzas internacionales, marketing también, ¿por qué no? Y toda la cuestión logística del movimiento de mercancías. Esa sería la primera de las opciones laborales. Existe un tipo de empresas, sobre todo que cuentan con programas de fomento a la exportación, este tema es para México, que se llaman empresas IMEX. Después hablaré sobre ellas en un video ya específico acerca de qué características tienen o a qué se refieren esos programas de fomento a la exportación. Pero sí quise mencionarlo porque hoy en día en México existen bastantes empresas que cuentan con esta facilidad o este programa de exportación, el cual es muy importante que lo conozcas porque, como repito, tiene sus detalles. Quise mencionarlas porque es muy común en México y sobre todo se requieren habilidades más específicas, ya no solo comercio internacional como tal, movimiento de mercancías, sino saber cuáles son tus obligaciones y tus responsabilidades. Entonces, sí lo quise mencionar como una empresa aparte, que es una empresa IMEX o empresas con programas de fomento a la exportación. Ligándonos un poco con lo que viene siendo las empresas IMEX, hay una nueva área de oportunidad de trabajo, sobre todo en México, para las personas que manejan lo que viene siendo softwares de comercio internacional o software de manejo de mercancías. ¿Por qué me refiero a estas cuestiones? Bueno, porque hay softwares especializados para cuestión de almacenes, cuestiones de inventarios, primeras entradas, primeras salidas, y también adaptados específicamente a las empresas que cuentan con programas de fomento, como ya lo mencioné, IMEX, o algunos registros en México que se le llama certificación en materia de IVA o IEPS. ¿Qué significa esto? Que los licenciados en comercio internacional, sobre todo aquellos que manejen bastante bien y les guste la cuestión de la informática y de los softwares, tienen aquí un área nueva, sobre todo muy especializada, en donde se combina la parte de sistemas con la parte de conocimientos de comercio exterior. Entonces también es un área un poco nueva, la quise manejar aquí pegadito a lo que son las empresas, pero para que también lo tengas en cuenta. ¿Qué habilidades se requieren? Obviamente que te guste muchísimo la parte de sistemas, la parte de softwares y que sepas la legislación o la base de estos programas de control de mercancías y de control de inventarios. Regresando a las áreas más comunes, encontramos por supuesto las cuestiones de transporte de mercancías. Aquí nos estamos refiriendo a todas aquellas empresas exclusivamente de transporte, ya sea aéreo, marítimo, terrestre, ferrocarril, cualquier tipo de transporte que tenga que ver con las mercancías, es una buena área de oportunidad o un área de empleo para los licenciados en negocios y comercio internacional.
Entonces, ¿qué habilidades se requieren? Por supuesto, mucho dinamismo, ser muy movido, ser lo que viene siendo muy eficiente en cuestiones de administración de rutas, administración de movimiento de mercancías. Y pues las áreas de oportunidad son muchísimas. Pueden ser aerolíneas, pueden ser nuevamente líneas de transporte de cualquier tipo, marítimos, aéreo, inclusive de distribución nacional e internacional. Entonces, todas esas áreas de transporte te representan para ti una buena oportunidad de trabajar en ellas. Hablemos ahora de también una cuestión muy natural, muy normal, que vienen siendo las agencias aduanales o agentes aduaneros, como se les conoce en algunos países. Normalmente estas empresas requieren de licenciados en comercio y negocios internacionales para todos los tipos de puestos en la aduana. Normalmente administración de importaciones y exportaciones para empresas, empleos como de despachadores, tramitadores, clasificadores arancelarios, pues todo lo que viene siendo hasta dependientes del agente aduanal. También hay áreas ahí que si tú manejas muy bien la parte legislativa, también puedes estar en una agencia aduanal. Y pues todo lo que conlleva, ¿no? A los empleos que se generan alrededor de una agencia aduanal. Normalmente ellos se ubican en las grandes ciudades o los puertos marítimos, aéreos y terrestres, pero también es muy común que empleen a gran parte de los licenciados en negocios y comercio internacional. ¿Qué tipo de habilidades? Pues depende un poco el área en la que estés. Va a ser muy específico. Por ejemplo, pues, si eres un clasificador, conocer clasificación arancelaria. Si estás en el área un poco legal de llenado de pedimentos, pues toda la normativa. Si estás en áreas operativas, pues ser muy movido para los despachos, para los previos, para las revisiones. Repito, depende mucho del área en la agencia aduanal en la que trabajes. Puede ser también administrativo. Y por qué no, cuando hablamos de los puestos de cualquiera de las áreas que estamos mencionando, también puedes estar en las áreas de ventas. Tú puedes dedicarte a vender servicios de agentes aduanales o, como mencionamos hace unos momentos, en cualquier transportista. También puedes estar en las áreas de ventas, si eso es lo que te gusta a ti, siempre y cuando tengas los conocimientos. Muy bien, esa sería la parte de agencias aduanales. Hablemos un poco de lo que vienen siendo las demás empresas que confluyen en un recinto fiscal fiscalizado en una aduana. ¿Por qué? Lo quise separar porque son muy especiales. Ahí se dan desde almacenadoras, unidades verificadoras, las cuestiones también de movimiento de carga, todo esto. Entonces, todas las empresas que se mueven en un puerto aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, el que tú menciones, también es una buena fuente de empleo y es un tanto especializada. ¿Qué se requiere también? Depende un poco del tipo de puesto que logres, pero bastante dinamismo y conocimientos generales dependiendo de lo que hagas. Entonces, las aduanas como tal, la parte del gobierno la voy a tocar un poco más adelante, pero me refiero a todo lo que viene siendo los servicios de empresas que trabajan para una aduana. Son un poco especiales y hay de todo tipo, repito, transportes, almacenes, cuestiones administrativas, movimiento de carga y descarga, ¿no? Entonces, también son obviamente un foco de empleo muy importante para los licenciados en negocios y comercio internacional, todo lo que viene siendo los recintos aduaneros. Ya saliendo de lo que son las instalaciones aduaneras, tenemos que hablar también de todas las empresas que ya no necesariamente se encuentran físicamente en las aduanas, pero que sí dan un soporte a toda la cuestión logística. Estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones como consolidadores de carga, estaríamos hablando de empresas de mensajería, paquetería que manejan mercancías internacionales, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con almacenes externos a las aduanas, externos a las empresas, que también consolidan y agrupan mercancías, todo lo que viene siendo como transportes también alternos, pero de movimientos específicos. Toda esa área logística de soporte de las empresas hacia las aduanas y viceversa, también son áreas o empresas, oportunidades que también pueden dar empleos a los licenciados en negocios y comercio internacional. Hablemos ahora de lo que vienen siendo los brokers o comercializadores internacionales. Este tipo de empleo es un poco diferente a lo normal y vienen siendo aquellas personas, hay personas independientes o también empresas que se dedican específicamente a esto, que viene siendo comercializar productos que unas empresas requieren y ellos consiguen precios, mejores volúmenes y todo de mercados internacionales, puede ser a la importación y la exportación,
Puede ser, nuevamente, normalmente tú solo haces el servicio del broker internacional para conseguir las mercancías y los precios, o tú también puedes ser como una comercializadora, dedicarte a proveer artículos bajo pedido. ¿Qué se requiere aquí? Por supuesto, aquí estamos hablando de bastante experiencia en el movimiento de mercancías, un conocimiento vasto de los países con los que estés comercializando, y también, ¿por qué no? Si tú eres de manera independiente un broker, pues se requieren ciertos recursos para poder comprar y vender mercancías. Es una parte que normalmente la tienen las personas ya con mucho más experiencia, porque también se requieren conexiones y capital, repito, para las transacciones internacionales, pero tú puedes desarrollarlo poco a poco hasta llegar a ser un broker internacional que se dedica a la compraventa internacional de mercancías. Repito, normalmente ahí tú consigues la mercancía para empresas o usuarios, y a veces tú la compras y la distribuyes, o a veces tú simplemente haces la gestoría de la compraventa internacional y ganas una comisión. Hablemos un poco acerca de lo que viene siendo las ferias y exposiciones internacionales. En este sentido también hay personas que se pueden dedicar de lleno a lo que viene siendo el trabajar para empresas que se dedican a hacer las exposiciones, o inclusive para organismos que hacen las ferias internacionales. Aquí, ¿qué se requiere? Pues conocimientos también de los tipos de, por ejemplo, regímenes aduaneros de temporales, de depósito fiscal, para poder mover las mercancías a los shows o a las expos, y conocimiento también del tipo de mercancías que vas a estar manejando. Entonces, normalmente te desenvuelves por todo el mundo, debes conocer idiomas y debes poder viajar, te dedicas a viajar a donde se vaya a ubicar el evento o la exposición internacional. También es un puesto bastante atractivo que no mucha gente desempeña, pero hoy en día sí que está bastante desarrollado la cuestión de todas las ferias y exposiciones internacionales a nivel mundial, y de todo tipo de productos. Hay shows, hay catálogos, se venden muestras, se venden todo lo que tiene que ver con muestreo internacional, se dan en esas ferias internacionales. También es un área de oportunidad. Pasando a los empleos que tienen que ver con la cuestión de la consultoría, también hay una gama bastante importante ya de tipos de servicio que los consultores pueden prestar, sobre todo a las empresas o los organismos, y tiene que ver con toda la cuestión, por ejemplo, de asesorías del tipo fiscal, del tipo legal, de administración de recursos, administración financiera, de comercio internacional. Y en estas áreas estamos hablando de despachos, de bufetes exteriores que prestan sus servicios, repito, normalmente a las industrias, a las empresas o los organismos, en donde les asesoran. También pueden dar, por ejemplo, hacer auditorías, revisar que estén haciendo bien las operaciones. Pueden hacer actividades de gestoría, es decir, tramitar permisos para las empresas, sacar licencias, sacar todo tipo de instrumentos de fomento de comercio exterior para las empresas. Y también pueden hacer obtención de todo tipo de padrones de importadores, de exportadores. Entonces, comúnmente, ¿qué se requiere aquí? Pues muy buen conocimiento, porque si tú vas a ser un consultor, tienes que ser experto en tu materia, saber qué vas a recomendar a las empresas, tener los fundamentos de comercio internacional, y también bastante formalidad y, repito, sobre todo el tener experiencia para poder asesorar a las empresas. Pasando al tema de la docencia en comercio exterior, comercio internacional, es claro que las personas que se dedican a dar clases, profesores, todo lo que viene siendo tutorías y todo esto, caen dentro de esta rama de la docencia. Estamos hablando de cualquier persona que da talleres, da cursos, actualizaciones, toda la parte de, repito, de enseñanza, y que se dedica a temas de comercio exterior. Pueden ser escuelas, pueden ser inclusive diplomados, pueden ser cualquier tipo de cosa, conferencistas. Inclusive yo también agregaría en este rubro, para no dejarnos a un lado, lo que viene siendo la parte de la investigación. Hay personal docente que se dedica única y exclusivamente a la investigación. Aquí sí son muy importantes los temas de preparación, el poder realmente tener los conocimientos adecuados para exponer los temas. También, por ejemplo, en el caso de la investigación, se dedican a hacer estudios de estadísticas, estudios de comercio exterior, inclusive apoyar a algunas instituciones de gobierno.
Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte de enseñanza y de investigación, yo lo ubicaría aquí. Se necesita habilidades también de que te guste la lectura, que te guste la investigación y que te mantengas actualizado. Pasemos ahora a lo que viene siendo las instituciones de gobierno. En todos los países, por cuestión natural, debe de haber siempre instituciones que regulan el comercio exterior, importación y exportación. En todas estas instituciones también hay cabida para los licenciados en comercio y negocios internacionales. Normalmente son dependencias, las naturales, aquellas que manejan cuestiones de economía, cuestiones de impuestos, como en México viene siendo Secretaría de Finanzas, Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria, pero también cualquier dependencia que maneje cuestiones internacionales de productos también puede tener un lugar para un licenciado en negocios o comercio internacional. Llámese Secretaría de Industria, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Ganadería, cualquiera puede tener una plaza ahí para alguien que sepa de cómo se manejan esos productos a nivel internacional. Entonces, también las dependencias de gobierno que se requiere ahí, pues sí se requiere también normalmente el poder accesar, no siempre es fácil accesar a las instituciones de gobierno, tener una vocación de servicio y tener los conocimientos necesarios de acuerdo a la dependencia o el organismo en donde estés. Pero también es una parte importante, también hay varias plazas y bueno, sería cuestión de que busques la manera de ingresar, normalmente son por licitación y pues también, también tienes que tener de alguna manera estar en el medio del gobierno para poder accesar a ellas. Pasando a lo que son las cuestiones diplomáticas, hablaríamos, por ejemplo, de las embajadas comerciales, los consulados, aquellos que cuentan áreas comerciales, por ejemplo, que cuentan con cámaras de comercio dentro de las mismas embajadas o consulados, también podrían ser una buena opción. También pertenecen normalmente a los gobiernos, pero son apartados distintos, no son dependencias, sino que son más bien cuestiones diplomáticas. Aquí estaríamos hablando de una combinación con las personas que estudian relaciones internacionales, pero repito, si te vas al enfoque más de las cuestiones comerciales, de los agregados comerciales que existen en las embajadas, en los consulados, también ahí es un buen nicho de mercado para personas que estudian comercio y negocios internacionales. Aquí, ¿qué requerimientos? Pues son habilidades de comunicación, sobre todo idiomas, manejar bastantes idiomas. La cuestión de la diplomacia es también muy interesante. También debes tener un buen control de las cuestiones culturales de otros países, depende de dónde te encuentres. Y también, dependiendo del tipo de cámara industrial o cámara agregada comercial en la que estés, conocimiento de cómo se manejan los productos que se requiere para importar o exportar. También ahí existen a veces áreas de apoyo a la comercialización o a la promoción de los productos de ciertos países. Entonces, repito, también podría ser unas pequeñas áreas de oportunidad para los licenciados en comercio y negocios. Finalmente, en esta parte, en esta área de las cuestiones de gobierno, encontramos también, ¿por qué no?, las partes de cargos de representación pública. ¿A qué me refiero? Pues si tú eres un licenciado en comercio y negocios internacionales, pero también te gusta la parte de la política, de la cuestión de representantes ante la gente, pues, ¿por qué no? Dentro de la Cámara de Senadores, por ejemplo, en México, los senadores hay cámaras que se dedican específicamente a los tratados de libre comercio. Los diputados también hacen los planes económicos, comerciales. Entonces, también hay un espacio, si a ti te gusta la parte legislativa, la parte política de alguna manera, también podría ser un buen escaño. Inclusive, pues nadie limita a que un licenciado en negocios internacionales sea un buen regidor, un buen presidente municipal, un buen gobernador. Normalmente estas áreas son para los licenciados en Derecho, pero repito, nada te limita. Si tú eres un buen profesionista, puedes accesar a esos cargos de representación pública y desempeñar un buen papel, sobre todo si son áreas que tú conozcas de economía, de políticas públicas, pues te va a ayudar mucho también. Siguiendo la temática de instituciones, encontramos también las partes de, por ejemplo, arbitraje y organismos internacionales. Esta parte también normalmente se dedica más a los licenciados en Derecho o licenciados en Relaciones Internacionales,
pero también puede haber, ¿por qué no?, vacantes o espacios para licenciados en comercio. Me refiero a que aquellos institutos o organismos internacionales que debaten las cuestiones comerciales, eh, todo tipo de demandas internacionales, cuestiones de juicios, de demandas, etcétera, de arbitraje internacional. Se requiere, bueno, pues con mucho conocimiento legislativo. Te deben de gustar las leyes, obviamente, te debe de gustar leer y mucha experiencia sobre todo, porque para accesar a esos organismos internacionales, pues sí se requiere un buen currículum, un buen desarrollo, una buena experiencia, pero los idiomas normalmente también se necesitan básicos, francés, inglés y muchos más. Pero también repito, si a ti te gusta la parte del arbitraje internacional o de los organismos internacionales, pues también puedes aspirar a eso. ¿Por qué no? Existen bastantes organismos internacionales, sobre todo la mayoría se encuentran en la parte europea y norteamericana, pero si tú estás bien preparado y te gusta digamos, esa área del comercio internacional, la parte legal y la parte legislativa, pues también puedes analizar el poder enfocarte hacia ese tipo de empleos. Para terminar en este aspecto de instituciones y organismos, hablemos ahora de los que son no gubernamentales. ¿Cuáles son estos? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a asociaciones civiles, cámaras industriales, organismos de apoyo a la exportación y a la importación. Inclusive hay organismos que se dedican a corroborar y a llevar estadísticas de comercio internacional, fuentes de información, por ejemplo, revistas especializadas, cuestiones de medios de comunicación de cuestiones financieras, todo lo que tenga que ver con asociaciones que son no gubernamentales, pero donde se requiere información de comercio internacional o comercio exterior, también pueden ser fuentes de empleo para los licenciados en negocios en comercio internacional. ¿Qué se requiere ahí? Pues también, como en todo, estar capacitado, tener buena comunicación verbal y dependiendo del puesto, pues también todo lo que viene siendo cuestiones de idiomas o cuestiones de letras, saber leer, saber capturar información, pero también, repito, es una gama de empleos que normalmente no los exploran, pero también están ahí, todas las agrupaciones industriales, todas las organizaciones de eventos de esas cámaras, etcétera, todos estos tipos de organismos adyacentes a lo que es las empresas y todos los servicios que prestan también pueden ser una buena opción. Hablemos ahora de las instituciones financieras. Todas aquellas, por ejemplo, bancos, aseguradoras, arrendadoras financieras que manejen créditos o capital para operaciones de comercio exterior también pueden ser una buena oportunidad para el licenciado en negocios y comercio internacional. Normalmente estas empresas se dedican a aportar capital a proyectos de inversión, a otorgar cartas de crédito, seguros de la mercancía, todo lo que tiene que ver con capital y instituciones financieras, pues también es una buena oportunidad. ¿Qué se debe de manejar aquí? Pues por supuesto que debe ser muy hábil con las cuestiones numéricas, con las cuestiones económicas y tener los conocimientos del manejo del capital, de transferencias, toda la parte de movimiento de dinero. Es muy importante que lo conozcas, que te gusten obviamente las cuestiones matemáticas y las cuestiones de números. También es una muy buena parte. Si tú eres de esas personas que te gusta esa parte económica o esa parte financiera, es una muy buena opción también para ti. Muy bien, por último y no menos importante, están los proyectos personales, los proyectos, por decirlo así, propios, los proyectos de las pequeñas o mínimas empresas. ¿Qué son estas? Bueno, tú como persona haces tus proyectos de exportación o de importación de productos, tú pones tu capital, tú haces toda tu estructura y es una cuestión de emprenduría. Realmente todos los gobiernos promueven este tipo de actividades de emprenduría personal. Entonces también es una muy buena opción. No es sencillo, obviamente no es sencillo porque se requiere por una parte conocimientos y por otra parte inversión, pero pues estamos hablando ahí de que tú te autoempleas, es decir, no trabajas para nadie, simplemente tú llevas a cabo tus proyectos de exportación o de importación y los llevas a cabo, puedes comercializar tus productos después, pero repito, estamos hablando de proyectos personales que tú desarrollas de manera independiente, no para nadie más. Es una parte muy interesante, sí se requiere bastante esfuerzo, pero ¿por qué no? También se puede pensar en eso. Muy bien,
Pues con esto terminamos el video del día de hoy. Como siempre lo he hecho, espero haberte aportado información útil. Es muy probable que tú ya conocías muchas de estas gamas de empleos o de ocupaciones laborales para los CEOs de negocio, pero espero que también por ahí te haya surgido algo nuevo o algo que te haga pensar. Es muy importante siempre, siempre, siempre que hagas lo que te guste, que te orientes hacia las áreas que más te llamen la atención. Como siempre lo he dicho, cuando tú haces algo que te gusta o algo que te llama la atención, lo vas a hacer mucho mejor, siempre con un aspecto positivo. Entonces te queda ahí, de seguro por ahí quedó al pendiente alguna que otra. Si tú recuerdas alguna otra área laboral que yo no haya mencionado, pues por favor déjala en mis comentarios para también tenerla en cuenta. Muchas gracias, nos vemos por hoy, que estén muy bien, hasta pronto.